Hola, bienvenidos a nuestro video de hoy, donde hablaremos de un tema en el que se suelen tener algunas dudas y es de suma importancia para nuestros perros, el cual es el cepillado. Sin importar el tipo de pelo que tenga tu perro, largo o corto, liso o rizado, todo tipo de pelaje debe cepillarse y requiere de cuidados específicos. Mantenerlo limpio, darle un aspecto saludable, distribuir los aceites naturales del propio pelaje y, en época de muda, facilitar que el pelo viejo dé paso al nuevo. Son algunos de los beneficios que tiene cepillar a los perros para que cuenten con una buena salud capilar. Antes de continuar este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. La importancia de cepillar con frecuencia. La higiene de la casa y la de tu mascota dependerán de la frecuencia con la que cepilles el pelo de tu perro. El hecho de no cepillar el pelo de un perro de forma habitual trae consigo una acumulación de pelo muerto que se va desprendiendo constantemente y una mayor probabilidad de que aparezcan parásitos en el cuerpo del perro. Dependiendo del tipo de pelo que tenga tu mascota, tendrás que cepillarlo con mayor o menor frecuencia. Es recomendable acostumbrar a tu perro al cepillado desde que es un cachorro para que lo relacione con una actividad normal y positiva. Así, cuando sea adulto estará totalmente acostumbrado al cepillo o peine que hayas elegido para él. Cada pelaje necesita cuidados distintos, ya que las necesidades de cada uno y sus características son diferentes. No es lo mismo un pelo corto que apenas si se enreda que un pelo largo que tiende a los nudos. ¿Cómo cepillar a tu perro de forma adecuada? La forma más cómoda de cepillar a tu perro es utilizando un cepillo especial para mascotas. Los hay con cerdas naturales y con cerdas de plástico. La elección dependerá de la ocasión y el tipo de pelo. Tendrás que utilizarlo en la dirección del crecimiento del pelo. Empieza primero por la cabeza, continúa por la espalda, la zona lateral, las patas y termina en la cola. Recuerda ser cuidadoso al cepillarlo. Si eres brusco o tiene nudos, puedes hacerle daño y convertir un cómodo masaje en algo desagradable para tu mascota. A la hora de cepillar el pelo de un perro, debemos tener en cuenta su tamaño y características. No emplearemos el mismo cepillo en pelos cortos que en largos y medios. La frecuencia también variará en cada caso. Cepillado en perros de pelo corto. Los perros de pelo corto tendrán suficiente con un par de cepillados a la semana, puesto que para ellos los enredos no son un problema. Los cepillos de cerdas de goma o las manoplas son los más aconsejables ya que no dañarán su piel. Es importante tener en cuenta que el pelo corto no protege tanto la piel como el pelo largo, por eso el cepillo debe ser suave para que no dañe la dermis de tu perro. El primer cepillado debe realizarse en la dirección del pelo para eliminar la suciedad. Posteriormente habrá que cepillarle a contrapelo para proporcionarle un masaje en la piel, activar la circulación sanguínea y eliminar células muertas. Cepillado en perros de pelo medio. El pelo medio exige un tratado distinto al corto. Es necesario un peine específico para desenredar posibles nudos, evitando los tirones. Lo recomendable es que no sea con cerdas de plástico, sino metálicas o naturales. De esta forma evitaremos la electricidad estática. El cepillado será similar al de los perros de pelo corto, es decir, primero empezaremos con un peinado a favor del pelo, después a contrapelo y por último otra vez en dirección del crecimiento del pelo. Es importante deshacer los nudos con delicadeza. Lo recomendable en este tipo de casos es llevar a cabo 4 cepillados a la semana. Cepillado en perros de pelo largo. Para los perros de pelo largo es aconsejable realizar un cepillado diario con el objetivo principal de evitar enredos. El cepillo más adecuado es el que, por un lado, tiene cerdas de punta redondeada y por el otro cerdas más duras. La función de las primeras es quitar los enredos y sacar el pelo muerto, mientras que las duras ayudarán a proporcionarle suavidad y brillo. Aplicar un acondicionador justo antes de cepillarlo puede facilitar esta práctica, ya que evitará los temidos tirones que ocasionan los enredos. El primer cepillado debe ser en el sentido del pelo, para así desenredarlo. Posteriormente, y habiéndonos asegurado de que no tiene ningún enredo, se puede realizar un cepillado a contrapelo, que servirá para ver si nuestra mascota tiene algún parásito, además de activar su circulación sanguínea. Cepillado en perros de pelo rizado. Los perros de pelo rizado, aunque tienen un pelaje que exige una mayor complicación a la hora de ser peinado, también deben cepillarse.
En estos casos emplearemos peines con cerdas anchas y largas con puntas redondeadas, de tal forma que podremos quitar los enredos con mayor facilidad. También es posible ayudarnos con unas tijeras para acabar con ellos. Cuando hayamos terminado con estas complicaciones en el pelaje del perro, será hora de cepillar a contrapelo con bastante suavidad. Por último, lo peinaremos a favor del pelo con la misma delicadeza. De esta forma, evitaremos que el pelaje adquiera electricidad estática. Estos perros, aparte de necesitar un cepillado en su pelaje, también exigen un corte del mismo cada cierto tiempo. Cepillado en perros durante épocas de muda. En las estaciones de primavera y otoño se produce el cambio de pelo en los perros. Son 2 épocas en las que tendrás que cepillar a tu perro mucho más a menudo. Si bien en época de muda cepillar a los peludos diariamente sin diferenciar si son de pelo corto o pelo largo se convertirá en casi obligatorio para ayudarles en este proceso, es muy necesario en todos los perros y les ayudará también a reforzar el vínculo entre propietario y mascota. Consejos para el cepillado. Lo primero que debes tener claro es que el hábito de cepillar a tu perro disminuirá la cantidad de pelos en tu casa, lo que a su vez facilita mucho la limpieza. Por eso se trata de una costumbre que, aunque te quitará algo de tiempo, podrá ayudarte a mantener tu hogar en mejor estado. Como te lo habíamos comentado anteriormente, lo ideal es acostumbrar a tu perro desde cachorro al cepillado. De este modo, a medida que crece el animal será mucho más tranquilo y dócil durante el peinado. De cualquier modo, bien realizado el cepillado es como una especie de masaje para tu mascota, por lo que tras algunas primeras experiencias en las que se sentirá inquieto, después comenzará a disfrutarlo. Es importante que seas perseverante e insistas con esta área hasta que el can se acostumbre. Si tu perro es pequeño, puedes sentarlo en tu regazo y sujetarlo con delicadeza, pero de forma firme para que no se vaya. En el caso de los perros grandes, lo ideal es que te sientes en una silla o taburete a la altura que te permita peinar la parte superior del animal, para luego sentarte en el suelo y acabar con el resto. Utiliza un cepillo de cerdas naturales comprado en una tienda especial de animales. Los encontrarás para pelo largo y corto. Elige el que sea conveniente según el caso. También encontrarás cepillos en forma de guantes que vienen muy bien a las razas de pelo corto. Para cepillar el pelo de tu perro, comienza por la cabeza, la espalda, los laterales, las patas y por último el peinado de su cola. Recuerda cepillarlo de forma suave y amable, sé delicado al deshacer los nudos e intenta hacer el trabajo de forma rápida para que tu perro no se desespere. Al final podrás premiarlo con una galleta o cualquier otra recompensa por haberse portado bien. En resumen, podemos decir que el cepillado frecuente no solo reduce la caída del pelo, sino que además te permite darle cariño a tu perro, desenredar nudos y revisar la piel de tu mascota para asegurarte que esté saludable y sin pulgas. Por si fuera poco, este hábito reduce de forma notable el mal olor en el pelaje de tu mascota, permitiendo que el lavado dure más tiempo. Esto sería todo por hoy. Esperamos que esta información te sirva y apliques los consejos con tu perro o perros. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para ver más contenido. Yo me despido y nos vemos en el próximo video.